vamos a irnos puro al principio de los tiempos. Estamos hablando de 40.000 años de historia, en la que hoy en día se ha comprobado que las primeras pinturas rupestres son realizadas por mujeres. Como vemos, esta es la primera mano que hay en la historia de la plástica. Casi simultáneamente están en África, Europa, hacia Europa, y también en el sur de América, en Argentina. En Argentina especialmente está esta cueva que precisamente se llama la de las manos. No se sabe, eso sí, estamos especulando todos qué podían significar las manos. Muchos hablan de una adoración al cielo porque esto está en la parte superior de las cavernas. Entonces, suponemos que el humano primitivo también tenía esa sensación de poderle pedir ayuda, bien fuera a un ser superior, al universo, a algo que está por encima de nosotros. También es posible que hubieran estado en el piso de las cavernas, pero no hubiera quedado rastro de ello, pues por el obvio uso, por el paso. Pintábamos poniendo grasa animal en la palma de la mano, poniéndola sobre la roca, y los pigmentos soplados por un hueso, el hueso en la mitad pues está vacío, y se soplaba ese polvo y quedaba impregnado alrededor. Muchos se han estudiado estas primeras manos y se ha encontrado que hay una diferencia entre la mano masculina y la mano femenina en el largo del índice, principalmente. Entonces, los hombres tienen más largo el índice que el anular, o igual. Pues obviamente que esto, dependiendo de la civilización, pues es más notorio en unos que en otros, pero ya uniendo muchos, se ha llegado a la conclusión de esas pequeñas variaciones que son las que se encuentran en las cuevas. Entonces éramos las mujeres, las artistas. Entonces ya tenemos que las manos de las mujeres fueron las primeras. Por el otro lado, los hombres y las mujeres tenemos una diferencia en la visión. Entonces, en la parte de la retina es donde están los conos y los bastones, estas células que nos permiten ver. Los bastones, que son estos que están aquí verdecitos, nos permiten ver el blanco y el negro, el volumen. Y los conos, que son estos azulitos, nos permiten ver los colores. Como se transmiten por los cromosomas X, entonces las mujeres tenemos mayor cantidad de conos que los hombres. Más o menos, esto es lo que se ha determinado en diferencia con los conos entre mujeres y hombres. Debo aclarar que los nombres que están definiendo los colores no son los nombres científicos, pero sí son los nombres populares. Entonces, miren, por ejemplo, que entre el verde y el azul, nosotras las mujeres diferenciamos muchos colores. Un hombre ve todo esto como el mismo verde. Es en el color que más se nota la diferencia. Vamos a hacer un pequeño ejercicio a ver cuántos colores ve cada uno. Entonces, los que encontramos menos de 20 diferencias de color, digamos que tenemos un déficit en cantidad de conos. De 20 a 30 es lo normal. Haber encontrado de 40 en adelante es un desarrollo óptimo, tanto por la cantidad de conos como por el esfuerzo visual que hayamos desarrollado. Este cuadro de Pizarro, de Camille Pizarro, nos recuerda cómo fuimos las mujeres en la época de las cavernas, aunque el cuadro pues es del siglo XIX, cómo fuimos nosotras las mujeres las primeras recolectoras. Y eso nos desarrolló también
la cantidad de conos, porque teníamos que ver muy bien la tonalidad del fruto para poder determinar su grado de madurez. Vamos entonces a hacer un recorrido por la historia de la pintura femenina, que es muy diferente al desarrollo de la pintura masculina. Entonces encontramos a la primera artista reconocida, Sofonisba Anguissola, italiana, una mujer que tuvo la fortuna de tener escuela. Pero entonces ahí viene el otro problema. Nosotras, pues durante mucho tiempo fuimos enseñadas por los hombres. Entonces los hombres, al ver menos colores, digamos que se asombraban por el manejo cromático de nosotras. Y era como por cuenta propia, digamos muy adentro, que podíamos decir, no, pero es que yo veo una gran variación entre este rojo y ya cómo llega a la luz. Esto, pues, el pintor, el maestro, pues no lo notaba mucho. A finales del siglo XVI está Lavinia Fontana, otra italiana, otra mujer que tuvo también la fortuna de tener maestro, de hacer carrera y prácticamente de sostener a su marido con la pintura. Ni hablar entonces de Fede Galicia, que fue una pintura de los Países Bajos, y acá sí que nos deja ver la diferencia con cualquier naturaleza muerta de cualquier hombre, digamos, de la época. La famosísima Artemisia Gentileschi, hija de pintor, que sobrepasó a su padre, Horacio Gentileschi, por muchísimo, no solamente en dibujo, sino en el color. Clara Peters. Clara Peters es la mujer conocida como la mejor bodegoncista, se diría, de los Países Bajos. Entonces se dedicó más que todo a los objetos, a las diferentes texturas. Y ni hablar de Mary Bay. Mary Bay, inglesa, fue prácticamente la retratista de la corte. Ella se casó con otro pintor, sobresalió ella precisamente por el color ante él. Entonces él se dedicó a las cuentas, a hacerle el marketing también, a manejarla como artista. Raquel Ritz, en esta, pues las flores obviamente fueron la adoración de la monarquía europea. Buscaron a Raquel por todas partes para que hiciera sus flores y ahí sí que se nota la pasión y la variación del color. Y la primera que pintó una negra en el siglo XIX, María Guillermine Benoit, otra francesa que sobresale por estar también, por ser de la época, estar colgada en el Museo del Louvre. Rosa Bonheur, otra francesa dedicada a los animales, una temática que no se había tocado, y fuera de eso, miren las dimensiones de la obra, el movimiento que tiene y los colores tan reales. Otra que sobresale en el impresionismo y por la alegría del color es Marie Cassatt, norteamericana, nacionalizada francesa, una mujer. Esta decidió no casarse, no ser madre y pintar ese lado femenino al que ella decidió renunciar para poderse dedicar solamente a la pintura. En 1917, en plena guerra, la alemana Gabriele Münter, la mujer que guardó toda la obra de los primeros expresionistas alemanes y la salvó de los alemanes, vale la redundancia. Y llega Georgia O'Keeffe, la norteamericana, que rompe con sus colores y solamente flores. En 1922 estaba transformando el mundo de la pintura con esta otra mujer, una polaca que llega a Francia, Tamara de Lempicka. Tamara de Lempicka también marca los colores y viene a marcar una parte fundamental de los ismos del siglo XX, que es el Art Deco. Tal vez la más conocida para muchos es Frida Kahlo, la mexicana que
se dedica a hacer una pintura biográfica, cuenta su vida en pintura, pero más que todo, pues con el color. Y un poco más adelante, para 1984, está Britney Relay con toda la pintura del op art, de óptica, de engañar a los ojos con las formas y los colores, pero unas formas geométricas, todo para engañar como vemos. De las colombianas, pues hay que hacerle reverencia a nuestro billete de 2.000 pesos de Ora Arango, más cercana a nosotros, por la fortuna de los libros que de ella se han editado, Ana Mercedes Hoyos, y todavía viva entre nosotros, la gran Beatriz González, otra mujer que ha sobresalido en la historia de la pintura universal. Aquí tenemos toda esta historia por el tiempo de lo que ha sido la evolución del color gracias al aporte femenino, porque al pintar nosotras, los hombres han tenido que decir, pues yo no veo así, pero si usted lo ve, y encontrar esa gran diferencia entre que nosotras no tenemos esa habilidad para el dibujo que tienen los hombres, porque el desarrollo del cerebro también es muy diferente en esto. El hombre estaba cazando. En esta época de las manos, él estaba de caza. Al estar uno cazando, tiene que estar en silencio y tiene que estar calculando, proporcionando todo, de dónde viene el animal, con la piedra que yo le voy a tirar, todo esto son cálculos y proporciones, distancias. Nosotras no, nosotras estábamos viendo si la piña estaba verde o madura. Entonces el desarrollo cerebral de cada uno es diferente. Por eso un hombre tiene una habilidad especial para el dibujo, para las proporciones y poderlo ver. Nosotras tenemos que estudiar. Los hombres a su vez tienen que estudiar color. Vamos a ver entonces de dónde sacamos los primeros pigmentos, porque ya vimos que sí poníamos la mano, pero ¿con qué los soplábamos? Pues de la tierra. Entonces, prácticamente que lo primero que conocimos los humanos fueron lo que llamamos los colores tierra. De esos colores tierra, que son estos, todos los vamos a ver diferentes. A pesar del computador y de lo que sea, siempre todos los humanos veremos los colores diferentes. ¿Y cuál es, digamos, la gracia? Que yo pinte con los colores que yo veo, no con los colores establecidos, supongamos, ¿sí? No sé, la intensidad de alguien que los ve muy planitos o muy opacos, pues que los pinte así. Entonces vamos a ver los colores tierra. Aquí tenemos 9. Obviamente, entre más conos tenemos más colores en tierra vamos a ver. El primero es el ocre amarillo, el ocre oscuro, el gris pardo claro, y está el gris pardo oscuro. El oro claro, que es, diríamos, algo como el beige, el tierra de sombra claro y el tierra de sombra oscuro. El color asfalto, pues obviamente que a este se le puso el nombre a partir del reconocimiento del asfalto. Entonces aquí vemos toda esta variedad de tierras en las que estaban cerca de la Patagonia en Argentina. El otro color que vimos y está presente, pues es el blanco y el negro. El blanco salido también de la tierra caliza. ¿Cuáles podían ser entonces los instrumentos de este principio del color? Pues la piedra, para poder moler la tierra, y algunas plumas, el famoso hueso para poder soplar por él el polvo, y el negro. En pintura lo encontramos como negro marfil, negro bujía, negro óxido o negro humo. Pasaron 15.000 años para que hubiera la presencia ya de formas alrededor de la mano. Entonces, vemos que son formas circulares, muy femeninas. Esto también lo han estudiado mucho y se llega a la conclusión igual de que eran mujeres, porque el hombre siempre va a tender a hacer cosas lineales, más rectas, por lo mismo, porque estaba pensando en la casa. Y aparecieron entonces, ya con estas formas, aparecieron
otros instrumentos que necesitábamos aparte del hueso. Entonces, las conchas, para poder tener los pigmentos diferentes, vemos que ya teníamos diferentes pigmentos, esta sería como la paleta básica. Y teníamos que seguir teniendo la piedra, pero ya tenemos pieles para poder hacer distintas texturas. Y se presume que pudiera estar la primera aparición de los pinceles. Y entonces ya aparece no la mano en negativo, sino la mano en positivo, ya el sello. Ya esto está interpretado en los jeroglíficos, algo así como yo estoy aquí. Y empiezan las mezclas. Ya hay dibujo, a propósito, dibujo y pintura, y están las manos en negativo, y está lo que diríamos hoy en día el aerosol, el spray. Aparte de que ya nos estamos inventando otra cosa, que es si yo mezclo el ocre amarillo con la tierra rojiza, me va a dar un anaranjado. O en este caso, que es más evidente, que es el rojo con un poquito del negro del hollín, entonces voy a tener este rojo más profundo, más carmín, tal vez. Y los símbolos, nuevamente, vienen los circulares. Esto también haría pensar en el femenino, mientras que esto ya nos hace pensar en una mano masculina. Más adelante encontramos las tierras rojas. Estas tierras rojas fueron confundidas como si fuera sangre de animales. No es cierto. Ninguna pintura que tenga estos colores rojos salió de la sangre de ningún animal. Y encontraron ya en las piedras preciosas el color. Esto es una especie de cuarzo rojo que al molerlo, pues da el rojo. Dentro de estos colores de este rojo sangre, como lo conocemos, pues está el carmín, el escarlata y el laca de Garanza. Y esta es la paleta primigenia. Las cuevas más famosas son las de Lascaux, en Francia. Hoy en día nadie puede entrar, o solamente unos pocos y estudiosos, a las cuevas originales. Se han hecho unas réplicas para que podamos disfrutar de lo que fue el desarrollo de la pintura primitiva. Y la otra, que vienen a ser las cuevas de Altamira en España. Vemos entonces que es esa franja donde estuvieron los humanos más plásticos. Y alrededor del mundo, pues hay muchísimas. Y de aquí, si tenemos un poco de inspiración, entonces vemos la forma de las rocas. Entonces yo diría que aquí hay, también puede ser un caballo, ¿no? Le veo el hocico, y el famosísimo bisonte, que a todos nos han enseñado que no podemos hoy en día disfrutar, no se puede ver. Las condiciones de la cueva pues son muy peligrosas, se está prácticamente deshaciendo, entonces por eso han hecho unas réplicas para que todos podamos aprender y disfrutar de lo que ha sido el desarrollo de la pintura y en este caso el desarrollo del color en la historia de la pintura.